Problema 2. Apartado I. Del examen del segundo parcial del curso 2001. Nos dan la ecuación en dos variables x elevado a y más y coseno de x igual a 0 y nos piden que demostremos que esta ecuación define a y como función implícita de x en un entorno o en un abierto que contenga 0, en un entorno de x igual a 0, donde y es igual a 0. Y una vez que tengamos esto, nos piden calcular de esa función y su polinomio de Taylor de grado 2 en x igual a 0. Bueno, el teorema de la función implícita es aquel que nos permite ver que cuando se tienen una ecuación o ecuaciones donde aparecen variables, unas de ellas son funciones implícitas de las otras, pero no nos dicen o no nos despejan esas funciones. El teorema de la función implícita no permite despejarlos, obtener cuál es la función. Pero este problema después veremos que aunque no permita obtener la función, pues sí que al conocer las derivadas de la función y lo que vale la función en ciertos puntos, obtener cuánto vale el polinomio de Taylor y por lo tanto tener una función, un polinomio que nos aproxime a la función. O sea, que aunque no tengamos en el punto en cuestión en el que estemos trabajando la función, sí que obtenemos un polinomio que la aproxima, que es el polinomio de Taylor. Entonces, en primer lugar, vamos a ver lo que dice el teorema de la función implícita con respecto a esta función. Para ello, pues lo que tenemos que hacer es coger igualada a 0 esta función que ya está, y esto le llamamos f de xy. F de xy porque es una función de x y de y. Es x elevado a y más y coseno de x. Esa es una función de clase c infinito. Bueno, es de dos variables, de R2 en R. Y esto es porque es polinomios multiplicados con la exponencial y el coseno, que son funciones de clase c infinito. El punto en el que vamos a trabajar, tenemos una coordenada x y una coordenada y es lo que tenemos aquí. X igual a 0 y igual a 0. Porque la x la tenemos aquí y la y de aquí. Entonces, lo primero que hay que hacer es ver que f de 0, 0 es 0. Sustituimos 0 elevado a y, en nuestro caso y vale 0, más y que es 0 por coseno de x que es 0. Esto nos queda 0 por 1 más 0 por 1 que es 0. Y ahora lo que hacemos es, ¿cuál es la variable que despejamos? Define a y como función de x, o sea, despejamos la y. Pues tenemos que derivar esta función respecto de la y. La derivamos, entonces tenemos x constante, derivada de elevado a y respecto de y es elevado a y, más coseno de x es una constante, coseno de x, y la derivada de y, que es 1. Nos quedaría esto. Y una vez que hemos derivado respecto de las funciones que despejamos, en este caso tendremos que calcular la imagen de todas ellas en el punto en cuestión. En nuestro caso es el 0, 0. Eso nos queda x es esto, y es esto, quedaría 0 elevado a 0 más coseno de 0, y esto queda 1. Entonces, cuando hemos calculado este valor,
En algunas ocasiones pues tenemos varias funciones, porque la función tiene varias funciones coordenadas y tenemos varias variables, entonces en vez de salir esto, sale un determinante. Bueno, ahora se tendría que calcular el determinante este. Como hemos dicho, en este caso solo tenemos una matriz 1 por 1, porque solo despejamos la y nuestra función tiene una única, o sea, despejaríamos solo una variable. En otros casos pues podría ser esta matriz pues más grande. Esto nos quedaría determinante de 1. Determinante de 1, pues determinante de un número es el mismo. Si fuera de menos 1, pues también daría menos 1. No ponemos las barras porque se puede confundir con el valor absoluto. Entonces, como esto es distinto de 0, se cumplen todas las condiciones del teorema de la función implícita. Y entonces, el teorema de la función implícita lo que dice es que existe un U abierto. Bueno, vamos a escribirlo un poco desordenado. Existe V abierto. Y el V se refiere a la variable que despejamos. En este caso, la variable que hemos despejado es la y. Como tenemos solo un abierto de R. Esto correspondería todo a la x. La x, como tenemos solo una variable, de R. Tal que existe U abierto de R tal que, y cogemos el valor este que tenemos de la x es igual a 0, y existe V abierto de R tal que la y estamos en y igual a 0, y x igual a 0 pertenece a V, y igual a 0 pertenece a V. Bueno, quitamos tanto la x como la y de aquí. Aquí quitamos la y, tal que 0 pertenece a V, donde la y es función implícita, que es la que despejo. Ahora simplemente es copiar el enunciado y ya está. De x. Entonces, una vez que tenemos esto, ya hemos visto que se satisface y es función implícita de x, y ahora llamamos a la y, como función de x, la llamamos phi de x. Cuando escribamos phi de x, nos estamos refiriendo a la y, la función y en función de x. Podríamos poner también y de x si quisiéramos. Entonces, lo que hacemos es sustituir, bueno, en primer lugar, nos vamos al punto. Y igual a 0, o sea, 0 al punto que tenemos. Y escribimos igual a 0. Pero y es phi de 0. Luego tenemos que phi de 0 es igual a 0. Una vez que tenemos esto, sustituimos en la ecuación. Donde pone y ponemos phi de x. Luego sería x elevado a phi de x más phi de x por coseno de x. Y ahora lo que tenemos que hacer, como nos piden calcular polinomio de Taylor de y, o sea, de phi de x, de grado 2, en x igual a 0, sabemos que esto es el polinomio de Maclaurin, sabemos que la expresión es pi de x, este polinomio de Taylor es phi de 0 más phi prima de 0 por x más phi segunda de 0 partido 2 factorial por x al cuadrado. Esto es el primer cuatrimestre. Entonces nosotros queremos calcular tanto phi de 0 como phi prima de 0 como phi segunda de 0 partido 2 factorial para tener este polinomio. En primer lugar, phi de 0 es 0, aquí tendremos 0. Ya vendría el phi prima de 0. Para obtenerlo, pues utilizamos esta expresión y la vamos a derivar. Derivando respecto de x, tendremos derivada de primero 1 por el segundo sin derivar.
más el primero, que es x, por la derivada del segundo. Como es e elevado a phi de x, sería e elevado a phi de x por la derivada de lo de dentro. Más. Y ahora de esto, derivada del primero, phi' de x, por el segundo sin derivar. Más el primero por la derivada del segundo, del coseno de x menos seno de x igual a 0. Vamos a arreglar esto un poco. Tenemos e elevado a phi de x más, ahora, x elevado a phi de x por phi' de x más phi' de x coseno de x menos phi de x seno de x igual a 0. Y entonces sustituimos x igual a 0. Sustituimos x igual a 0, tenemos e elevado a phi de 0 más 0 elevado a phi de 0 por phi' de 0, esto va a ser 0, más phi' de 0 por coseno de 0 menos phi de 0 seno de 0. Bueno, pues este sumando es 0 y este sumando también es 0. E elevado a phi de 0, como hemos dicho que phi de 0 es 0, sería e elevado a 0. Y ahora más phi' de 0 por coseno de 0, que es 1. Entonces, esto es igual a 0. Luego tenemos e elevado a 0, que es 1, más phi' de 0, igual a 0. De aquí pasando el 1 restando, phi' de 0 es igual a menos 1. Ya tenemos la primera derivada, por lo tanto podemos sustituir aquí menos 1 por x. Y ahora nos queda la derivada segunda. La derivada segunda se obtendrá de lo que hemos derivado una vez, derivarlo de nuevo. O sea, esta expresión que acabamos de señalar. Entonces sería derivada de e elevado a phi de x. Sería elevado a phi de x por la derivada de lo de dentro. Más, aquí tenemos un producto de tres cosas. Sería la derivada de eso, la derivada del primero por los otros dos, más el primero y tercero por la derivada del segundo, más el primero y segundo por la derivada del tercero. Derivada de x es 1 por e elevado a phi de x por phi' de x más x y phi' de x, y ahora derivamos el segundo, sería, como es e elevado a phi de x, sería e elevado a phi de x por la derivada de lo de arriba, phi' de x, tenemos esto al cuadrado, más el primero y el segundo y la derivada del tercero, que es phi segunda de x. Aquí tendremos un producto y tendremos la derivada de phi', que es phi segunda de x, por el segundo sin derivar. Y ahora, más el primero por la derivada de coseno de x, que es menos seno de x. Y ahora nos queda este de aquí, menos. Como tengo 2 y es una derivada en producto, vamos a poner menos a los dos. Derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del segundo, que es coseno de x. Todo esto igual a 0. Ya sustituimos, bueno, si queremos pues lo arreglamos un poco. Tenemos, observemos que aquí tenemos el mismo sumando dos veces. Si queremos lo podemos poner como el 2e elevado a phi de x por phi' de x. Ahora, más x elevado a phi de x por phi' de x al cuadrado, más x elevado a phi de x por phi segunda de x, más phi segunda de x coseno de x, menos phi' de x por el seno de x, que aparece aquí de nuevo. Si queremos ponemos aquí un 2. De todas formas, como está el seno, voy a sustituir en 0, pues se me va a anular. Finalmente, menos phi de x coseno de x. Todo esto igual a 0. Este menos es un menos, solo un menos. Entonces, sustituimos en x igual a 0. Nos quedaría 2 elevado a phi de 0 por phi' de 0. Más 0 elevado a phi de 0, este sumando se va, por phi' de 0 al cuadrado.
más 0 elevado a phi de 0, phi segunda de 0, otro sumando que se va, más phi segunda de 0, coseno de 0, aquí está el sumando, no se va a ir, menos 2 phi prima de 0, coseno de 0, menos phi de 0 por coseno de 0, igual a 0. Hemos dicho que este sumando se va, este también, y este también. Y nos queda elevado a phi de 0, phi de 0 recordemos que es 0. Entonces sería 2 por e elevado a 0 por phi prima de 0. Phi prima de 0 también lo tenemos, como se calcular antes, phi prima de 0 nos había quedado menos 1. Este sumando aquí, más phi segunda de 0 por coseno de 0 que es 1, no lo ponemos, y ahora menos phi de 0 que es 0 por coseno de 0, bueno, eso da 0. De aquí nos queda 2 por 1 por menos 1, menos 2, más phi segunda de 0. Despejando nos queda phi segunda de 0 igual a 2. Luego ya tenemos la primera y la segunda derivada en 0, nos vamos arriba, y entonces, donde tenemos el polinomio de Taylor, que estaba aquí, y esto ahora tenemos que sumar la derivada segunda, que nos ha quedado, como hemos dicho, 2. Entonces, pues lo sustituimos aquí. Segundo. Bueno, como para que no salga muy... Vamos a borrar un poco aquí. Entonces nos quedaría aquí la derivada segunda, que es 2, partido 2 factorial, que es 2, por x al cuadrado. Y esto nos queda menos x más 2 partido 2, 1, x cuadrado. Entonces el polinomio de Taylor que nos piden es menos x más x al cuadrado. Y con esto finalizaríamos el problema.